¿Qué tal, Adal? Saludos para ti, para todos en el estudio de Fútbol Picante. Pues bueno, el partido de ayer lo tenía muy claro Milito. Iba a guardar y reservar futbolistas para lo que será el compromiso ante Santos Laguna. Y los escuchaba al arranque del programa que hablaban el tema de la hormiga. Bueno, si Armando González juega ayer, es porque Milito reservó a Pulido para el partido del domingo. Ayer no estuvo Pulido, no estuvo el Guti, no estuvo Ledesma, no estuvo Aguirre. Entonces, Ya ellos los tienen presupuestados para ser los titulares el próximo fin de semana, en la semana número 4, en la jornada 4, perdón, de la Liga MX. Entonces, Jesús, bajo ese argumento, por ejemplo, Campillo, a mí me está gustando mucho lo de Campillo. Sí. Romo, ¿Descartados también para enfrentar a Santos? No, Jesús. No. No, No. Romo de central. A ver, lo que hizo ayer fue una mezcla y simplemente reservó a los futbolistas que ya comenzaban a quejar sobrecargas, que pudieran tener algún riesgo de lesión. Y por eso ni siquiera los utilizó, porque los quiere usar en el partido contra Santos. Los demás, los que jugaron ayer, son algunos que no habían tenido minutos, como Yael Padilla, la propia Hormiga, o minutos restringidos, y otros que han sido titulares indiscutibles, como el caso de Luis Romo. No es que los descarte, sino que reservó a 5 jugadores que él tiene en mente para arrancar el fin de semana. Pero por lo que hemos visto, yo sigo pensando, Jesús, que Milito sigue buscando ese equipo ideal, ese 11 que le ofrezca las mejores garantías posibles. Y en ese sentido, a mi entender, Efraín Álvarez, el propio Campillo han dado ya pasos hacia adelante porque no estaban siendo titulares en los primeros partidos, ¿no? Los han dado los dos, Adal. De hecho, a Milito le encantan los dos futbolistas, pero hay un tema. Son los dos refuerzos que más tardaron en integrarse al trabajo con el equipo. Entonces, por ahora, ha ido priorizando a los jugadores que iniciaron con él la pretemporada. De a poco ya integró a Efraín. Ahora viene el tema de Campillo, pero él considera que les falta todavía para ganarse ese rol como titular indiscutible que tienen ya algunos otros. ¿Qué pasa, Michuy? ¿Cómo estás? Gustazo saludarte. Te escuchaba también con atención, hablabas de que, bueno, si reservó a Pulido es porque seguramente va a ser el titular contra Santos. ¿Qué necesita hacer entonces la Hormiga para poder ganarse esa confianza de Milito? Entiendo que la Hormiga González prácticamente venía hasta abajo en la lista del técnico argentino, entre ausencias y goles y buenas actuaciones, poco a poco ha ido subiendo, pero ¿tú qué tan lejos lo ves de poder ya convertirse en ese delantero titular, tomando en cuenta que la producción de Alan Pulido pues ha sido prácticamente nula en este inicio de era de Gabriel Milito? Saludos, César. Sí, de hecho, Armando González era la opción 4, así esos que entrenaban allá con los que estaban haciendo torito por aparte y tal, y poco a poco la Hormiga se ha ido ganando su sitio, baja, se bota, se apoya, juega con los compañeros, activa a los dos que juegan por detrás de él, entonces eso le gusta bastante. Sin embargo, bueno, al hacer esas actividades, deja desprotegida el área rival y por ende ha decidido utilizarlo en una posición un poco más retrasada. Okay. Saludos, Jesús. Luis Romo jugó los últimos 2 partidos en el medio campo. Regresa a la central y sale el Tiva. Probablemente sí, Dionisio, porque el movimiento se debió a que Eric Gutiérrez no estaba al 100%. Entonces sacan al Guti del medio campo para adelantar a Romo, también se conjugó con la lesión de Omar Gobea, entonces al no tener estas dos piezas ahí deciden adelantar a Luis Romo, pero la posición en la que le encanta a Milito es como defensa central porque le gusta pues la distribución que tiene de pelota, cómo le ayuda al equipo a construir desde atrás, por eso es que decide que juegue ahí. Lo más probable es que si está Eric Gutiérrez, Gobea es más difícil porque tiene una lesión un poco más complicada, pudiera volver a la saga central Luis Romo. Oye, Jesús, entonces me estás diciendo que en la lógica de Milito, Eric Nuestro rebaño Gutiérrez sagrado mete 2 está listo para penaltis otra batalla de esas que hacen latir fuerte el corazón de la afición. y la Hormiga que Chivas mete goles es cada que lo mete Santos a jugar. Laguna, Sigue en la jornada sumamente. 4 de la apertura 2025. La escuela de Y ojo, no es cualquier partido. Eso es un encuentro agradable de decisión, con texto y presión. De esos que pueden cambiar el rumbo de la temporada. Después de la dolorosa eliminación en el Cup, que aún deja un sabor amargo a poco de la nación, especialmente por esa derrota. Saludos, Héctor. En el equipo de Gabriel Milito llega A ver, con el orgullo Eric debido y la Gutiérrez necesidad de dar le una respuesta encanta inmediata. a En la Gabriel competencia Milito, más allá de los internacional penales que pasamos le por tocó altos meter y bajos. por una Superamos pérdida a de Charlotte pelota, en en las dos penales Vencimos fue una a pérdida de Cincinnati pelota en en la tiempo salida del regular, equipo y a él pero nos faltó gasolina
el penal. momentos Es un decisivos. futbolista que le gusta Ahora, mucho, por se lo pasa mismo le ha dado página, el descanso foco en estos está en la partidos Liga porque él MX, está visualizando donde el la escenario recuperación ya dentro de la comenzó. liga. Una Y en el caso de victoria Armando, de como les digo, 4-3 era la sobre el opción Atlético de San 4. Luis. Cuando arrancó la En pleno pretemporada estado era la bajo. opción Pero 4 ahora para la el equipo de historia es Guadalajara. Y Jugar dadas en las el Estadio circunstancias, Corona, hoy está en como Torreón. insisto, Nunca ha sido no tarea podemos fácil. descartar que la Este hormiga sea territorio titular rival, porque ha con habido la nación escenarios en en contra de partidos donde Santos, Pulido juega por aunque no derecha. es un gigante Algo más, histórico como Jesús. Chivas, siempre busca complicar las cosas. Pero la verdad Las es Chivas que volaron saben, directo a Torreón, cuando el Bayern se tuvieron un desespera, vuelo el charter peso de de la Cincinnati a camiseta Torreón. En estos elimina. momentos ya deben No es estar casualidad que en todos Los los Aires. rivales Entrenaron vean hoy por el la duelo mañana en contra Guadalajara como Cincinnati, el partido mañana del año. trabajan en la Gabriel Copa de la Milik Munera, el sabe que domingo no es el puede fallar. partido, después del Una partido victoria charter este también domingo vuelan no de es Torreón a solo Guadalajara puntos para más regresar después de Es un prácticamente mensaje 2 directo semanas. para toda la Liga Perfecto, MX. Jesús, gracias. Y, Estamos sobre pendientes. todo, Fuerte abrazo. Para esos rivales de la capital que se la creen, de que Buenas Chivas tardes. está vivo, que la presión Algo en existe, relación que a la la temporada temporada aún puede tener tener grandes grandes capítulos capítulos para para nuestro nuestro lado. lado. Gracias. La oportunidad de agarrar ritmo Efectivamente. y comenzar una racha positiva es Le real. das- Y este Le partido vas a dar puede la ser el confianza a detonante que Pulido, haga a ver ver si al equipo contra y ese a la rival nación. empieza a Apunta meter bien, goles. domingo, 10 Pero de estás agosto, quitando entonces el 25 ritmo horas, de hora del anotación que centro de trae México. Osmiga En el González. Estadio O la Corona, otra, con transmisión aprovecha por ese ritmo de VX+. anotación que está Tú en Canal encendido 5 en contra México. una de las Y tú peores en defensas del Estados torneo Unidos. y mételo. Y ahora te Yo no pregunto, entiendo, los aficionado, técnicos muchas ¿crees veces que son este los que duelo toman las entre decisiones? marcará el ¿Por inicio qué de la arrancada de aferrarse Chivas rumbo prácticamente a lo la que es Liga mi idea? MX? Y esto es lo que yo pienso Callando como las funcionario, críticas que hoy y no está encendiendo de una funcionando, vez por no me todas importa, el yo voy a sueño poner del esto. título. Esto De es bueno acuerdo en con escuela sus Gerardo ciudadanos Martino, como de cuando SN, Santi Jiménez el Chivas ya decía tiene muchos muy goles, avanzado no, lo es que que podría mete ser muchos su goles, por primer eso no lo refuerzo pongo de para el titular. clausura Aquí yo no encuentro 2026. una sola Y esta motivo, información está razón causando o bastante pretexto revuelo. para no A pesar aprovechar del el mercado momento verano ganador de un sumamente muchacho que activo, está encendido, donde la que te directiva ha concretó respondido, la llegada que es de 4 joven, que refuerzos es de la cantera, importantes para que la puedes de apertura alguna 2025. manera crear una identidad. La realidad es que Simplemente Javier no me Nieves y explico su el por equipo qué no lo están pondrían pensando de en titular. descanso. El plan ya está en modo acelerado, Yo, enfocándose tanto en el corto y como en el por lo que mediano hemos plazo, visto y es con una información misión que muy Milito clara, le sigue encontrar buscando al el cuadro sustituto ideal. ideal de Lo Chicharito que recordaba Hernández, Jesús en quien el no caso quiere de agarrar Campillo, su contrato y sí, está pero viviendo sus Campillo, últimos pues, momentos prácticamente se como pierde jugador buena del parte de la rebaño temporada sagrado. porque, Sí, digamos, Y aquí la es tierra donde está entra un muy hombre llega muy conocido tarde. por Estamos la hablando de nación, dos de los Ricardo titulares. Amarillo. ¿Qué te quiero decir? Según Sí, Bernal, González también. el Brian delantero González tiene llegó un día y también medio de tarde. regreso en También Guadalajara para el próximo Tres de los torneo. titulares. ¿Qué La te quiero razón, decir? su desempeño Milito como sólido en y un plan de constante con la justicia camiseta del deportiva Puebla. para aplicar Allí, la Marín no meritocracia. solo ha En tenido lo que presencia tú diaria todavía en no el estabas, campo, había alguien sino que sentado también ya ha en hecho el goles campo. estando en la Liga MX como Pues buen sí, sí, delantero. sí. Esta buena racha lo convierte De en los el torneos de candidato feria. para Sí, asumir el de rol de feria. regar a Tú Chicharito. quieres ser Y con una titular, ventaja quieres adicional, solucionar. Está ya bien, conoce la pero presión, gánate. el ambiente y Lo la que exigencia pasa, de vestir le la ha camiseta cobrado en más buen pesada sentido de el derecho México. de piso El a acuerdo que Campillo, firmaron a en Puebla Efra, fue un se lo préstamo ganan, con ya opción a se lo compra. ganaron. Pero, Sí. según Creo que ya Bernal, se lo ganan. hay un Y él detalle tiene que que arrancar prácticamente de aquí. define ahora el ya futuro debe del de tener delantero. una base. Puebla rara vez se Porque hace ya la compra tuviste delimitada partidos de de liga, jugadores que lleguen partidos al de préstamo. preparación, Esto partidos de significa League que, Cup. a menos que ya ocurra no algo tengas un completamente cuadro base, ya inesperado, deberías de tener Marín una debería idea regresar al clarísima. baño y reforzar el plantel en la clausura 2026. Ya hiciste las Ahora cosas queda la necesarias duda que todo y a ver, aficionado sí, la lleva en el meritocracia es pecho. importante, pero Tendrá para que un armar técnico Marín me parece que es necesario todavía para más asumir el papel de importante protagonista poner al en que el te ataque responde y en la devolverle cancha, a Chivas más ese allá de zapato lo que goleador haya que tanto sido hemos el extrañado. contexto O anterior. necesitaremos otro Nombre nombre de peso para realmente asustar a los rivales. Más o De menos acuerdo que con la nos información dice que en base circula a en las los condiciones, a ver pasillos, si coincide. la permanencia de Alan Romo, en Chivas Aguirre, después de la Castillo, apertura la línea de 2025 tres. está a la borde del Los abismo. laterales Y no hay es duda, exagero, aunque Mozo el ha dado ídolo, muy bien. el favorito de la pero afición le y des protagonista de Cotorro, una de creo las que están etapas más más gloriosas en la historia En el reciente medio del campo club. Está viviendo un momento Campillo donde cada partido con el puede Guti definir su si futuro. es que ya está. Puligol regresó Y luego oficialmente a arriba, Guadalajara
viajara el 7 de enero de 2025. Rodeado de grandes La duda de si expectativas. es Pulido. La misión era clara y directa. Solucionar de una vez todos los problemas Porque, que por ha ejemplo, sido yo en el Chivas caso durante de años. no nombraste La falta de a goleador Que está lesionado. por eso, El pero si contrato, estuviera sin embargo, fue corto y estuviera estratégico. disponible, bueno, Solo pues por hay un que año, dejarlo con opción a bajo renovar signo de por uno más, interrogación, ¿no? dependiendo Y de el metas otro, individuales y colectivas. En la viendo práctica, lo del Piojo eso Alvarado, significa que cada a minuto en la veces cancha es hay una que prueba. empezar El inicio a fue ponerlo a comer prometedor. banca. Algunos goles para que a ver si importantes levanta el reavivaron nivel. la esperanza Sí, de que el vea viejo que Lillo no es había una regresado novia, para hay liderar al una ataque. Claro, y se Pero está la gastando estabilidad Camberos, que bajo el mando de supuestamente Gerardo la idea era Espinosa, quedarse a ver si se inescapablemente, avanzaba. Que era la el gran delantero gloria perdió para espacio y Guadalajara. terminó en la banca, Igual dale chance a algo que Camberos, nadie que el pudo otro entender. Tal Con la vez llegada de no. Gabriel Milito, Desde- la situación cambió otra Pero vez. están buscando Pulido llevarse recuperó la titularidad para este ¿A qué me refiero? Pero Eso ahí está está el dicho. problema. El Hay que gol, apoyar que al antes joven era su talento mejor mexicano. amigo, parece haberse alejado. Armando González Hasta está ahora, demostrando Pulido no que ha está podido metiendo marcar el goles, torneo. papá, a Y la darle la presión solo oportunidad, aumenta. a darle La la nación derecha y empieza a a sentar a insaciarse. Pulido. Y Y bueno, dentro del equipo hay una amenaza real.
siento muy Armando orgulloso de haber González impregnado está mi en gran forma, y cambiando cuando de fuerte tiene de que la reconocer, realidad, al dispuesto a talento, darse tiene en que el resto. reconocer. El y escenario hacer está esto, claro. si hay Si Pulido quiere seguir en el rebaño lo que en sea, 2026, adelante. tendrá que no demostrar solo su para el valor partido de ayer, ahora y de tiene ya por forma lo menos constante. 3-4 juegos No basta en los con que ha respondido. participar. San Luis Tiene hizo que con decidir doblete. los partidos. En ese primer partido ¿Y tú, contra León le sacan aficionado, uno en la línea. crees se que lleva Pulido igual encontrará más? el El camino de Jalisco las fue lo redes que para mejor escribir presentó otro Chivas. capítulo de No hay gloria motivo en la como para el camiseta cual no rojiblanca? apostar O por esto. estaremos viendo el fin de Y su seguir historia en el aferrando a club estos más querido de delanteros México. ya viejos De que acuerdo meten con goles información que nada más le confirmada están tapando el oficialmente, desarrollo. Chivas movió otra ficha en el mercado, pero Pero esta por el vez no para fútbol, por el contratar, fútbol. sino para hacer espacio en el plantel. ¿Quién? El lateral Ya izquierdo esos Daniel viejos Flores, ya que no sé. canterano que venía Es que destacando en traes las fuerzas cosas básicas, que Sentaron incluso ayer, tuvo su César, oportunidad en el No, primer yo me dormí equipo. temprano. Fue anunciado como Sí, refuerzo del yo no estuve en Raíz. ninguna reunión. ¿Qué yo no equipo de me Estados pelaron nada. Unidos Gracias, compite en señor la Huerta. USL? Dichosos. La negociación, O sea, difundida en nos redes quedamos sociales en por el el club fútbol norteamericano, Sí, se vale, concretó sí, como un sí, préstamo sí, condicional, también. aunque no se reveló la posición ¿Cómo exacta soltaron la del lengua esos que invitó? Flores, Mira, jugador de Carlitos, México tú me conoces, estadounidense, no soy llegó a rencoroso, rebaño tú como me parte conoces, del proceso de pero sí captación muy del talento sensible. implementado por Y eso Hernán me dolió Mier, del señor y Huerta. vivió un Yo momento creo especial en la clausura de 2025, cuando debutó en el primer equipo, bajo el mando de Oscar Ya lo García viste, ya lo Jiménez, viste. Ayer lo justamente viste, contra además, Tigres, no puedes ser en la rencoroso jornada porque 3. presumes de ser humilde. Pero el sueño Por eso no soy No, rencoroso. apenas a los 14 No minutos soy en la cancha, rencoroso. Flores Pero sufrió sí una muy lesión muscular. muscular, Esto es tuvo como que el ser 7-0 a sustituido Cruz por Azul Mateo para que se Chávez. olvide, para que se Desde borre, va a entonces, pasar mucho no tiempo. volvió a Vamos a aparecer en escuchar el acciones del primer técnico de las equipo. Chivas teniendo Rayadas actividad del principalmente Guadalajara. No, en ya el no se partido, preocupe, vamos a en la Liga escuchar de acciones. Expansión. Ahora, su salida hacia Fénix No es lo mismo representa despedirse una de nueva la oportunidad competencia para sumar minutos y ganando consolidarse. que El perdiendo. propio Flores mostró una actitud positiva Entonces, le respecto damos al valor a cambio. todo, a cada Se actividad siente que bien hacemos, estar de vuelta en ya casa, sea más cerca de la familia. en los Es entrenamientos, una en gran los motivación y un sociales, gran no logro solo para como jugar club, frente a ellos. y eso debemos Declaró a hacer. su nuevo club. Lo Creo que que queda la en el aire diferencia para la afición de está Chivas en es la crecimiento. pregunta. ¿Logrará el joven en los lograr aciertos lanzarse en Estados y Unidos también y en los ganar su errores lugar? está el ¿O regresará a rebaño más maduro Considero para que finalmente el pelear acierto un forma puesto parte en el del primer aprendizaje, equipo? pero también el De error. acuerdo con Diario El Ley, aprendizaje, el nadie quiere futuro de equivocarse, Javier pero Chicharito en Hernández el podría dar un deporte giro inesperado o en y cualquier llevarlo de deporte, vuelta a Europa. todos Algo los poco equipos se imaginaban en definitiva esta etapa de su cometen carrera. errores. Todo indica que el delantero, Nosotros, por ídolo de supuesto, toda una que también, generación, pero pero trabajamos sobre actualmente en salida de esas Chivas, cuestiones para no que tendrá sea su un equipo. contrato renovado Entonces, para para la próxima nosotros, más temporada. allá del dolor de no La poder relación clasificar, con el club se ha la desgastado experiencia y los rumores de un cambio de aire es se hacen positiva. semana a semana, Creo que nos va a con servir destinos para van desde el la futuro MLS hasta propuestas sorprendentes del otro lado también del como Atlántico. experiencia y como La novedad que revela el parte diario del crecimiento argentino del es que el equipo. Rangers de Andorra, equipo donde juega Son Marco Fabián, palabras del técnico de las estaría Chivas interesado Rayadas en del abrir las Guadalajara, fuerzas Gabriel a Milito. Chicharito. Jesús Bernal, La propuesta bienvenido del a Lugo Fuerte Morales es abrazo, ambiciosa, rescata la fortalecer su plantilla experiencia, con talento rescata mexicano, terminar al el mismo torneo tiempo con aprovechar victoria. la experiencia del número 14 para darle peso a un proyecto que busca plazas en competencias europeas. Tener a un jugador con la historia y el marketing de Chicharito podría poner a Rangers en otro nivel en el alambique. Marco Fabián, quien fue compañero de Chicharito en la selección mexicana en Europa, no veía con malos ojos con este las Chivas revuelo en la Rayadas del cancha, Guadalajara, que reforzando el las aspecto conclusiones personal de la deja en el negociación. equipo su Mientras paso tanto, por la Leagues la Cup. situación en Chivas es rebaño sagrado está lista. El delantero ya venía siendo criticado por su fuerte en corazón del campo, pero el problema se agravó con sus Santos Laguna fuera de la cancha. En la jornada 4, videos en redes sociales generaron fuertes críticas y hasta sanciones especiales. La SMM encargó a Chicharito promover estereotipos sexistas, de esos que la directiva del rebaño también aplicó medidas. Después de la dolorosa eliminación, esta cadena de eventos ha desgastado que aún deja un sabor amargo, puso en duda la conveniencia de mantener especialmente por esa derrota ante New York Red Bull. La verdad es que el equipo de este momento, un cambio de aire parece cada vez la necesidad de dar una respuesta para el jugador como para el club. En la competencia en cuestión es saber si el Rangers de Andorra será realmente esperamos a Chivas FC o solo otro rumor. Vencimos a Cincinnati en tiempo regular. Lo cierto es que nos faltó gasolina dependiendo de cómo sea su recta final. Ahora se pasa página y el destino de Chicharito podría estar más cerca de la recuperación ya comenzó que de las gradas de la victoria de 4-3. Y tú, aficionado, crees ver a Chicharito regresar, pero ahora le daría la oportunidad de redención, jugar en el Estadio Corona, simplemente otro capítulo nunca ha sido la carrera. Según el periodista César Huerta, con la afición hay un secreto en los pasillos de Chivas, aunque no es oficial no como Chivas, pero que explica mucho la situación polémica en la que están. Pero la verdad es que ellos saben, Chicharito, cuando el rebaño pisa el centro delantero, el peso del regreso al rebaño hacia alrededor no es casualidad que todos los rivales vean un duelo y vive una etapa muy distinta a la que la afición soñaba. Gabriel llena de lesiones, sabe que no puede, polémicas y goles. Una victoria este domingo. La gran sorpresa no es solo que el salario millonario de Chicharito, eso no es abierto al 100% toda la Liga MX, ni cerca de eso, sobre todo
todo. En realidad, a esos rivales Chivas paga solo una parte del sueldo, de que Chivas que el resto es cubierto, que la presión existe, que la temporada aún puede tener grandes capítulos, proveedor oficial del material deportivo, la oportunidad de agarrar ritmo y comenzar una racionador de la base real. Esta estrategia puede ser diseñada justamente para facilitar el regreso del máximo goleador en la historia del domingo 10 de agosto, sin comprometer demasiado las finanzas del rebaño de México. Pero esta alianza está lejos de ser una transmisión por VX+. Al fin y al cabo, Canal 5, el delantero aún no ha debutado en esta apertura 2020. Y ahora te pregunto, ¿se recupera de una lesión que lo dejó ¿crees que este duelo contra León marcará el inicio de la arrancada de Chivas rumbo y para empeorar las cosas? Se vio enviando la escrita polémica fuertiendo de unas versiones todas en sus redes sociales, que generaron críticas perversas y reavivaron el debate sobre si Chivas ya tiene muy avanzado lo que podría ser aún así, refuerzo. Chicharito está entre los 5 jugadores mejor pagados y esta información está causando nombres como Luis Romo. A pesar de un mercado de verano y Roberto Alvarado, donde la directiva lidera con cerca de 45 millones de pesos anuales para la apertura y el salario de Chicharito. La realidad es que Javier Mier y sus patrocinadores no están refuerza la importancia comercial que el plan ya está en modo y las marcas, enfocando su regreso a las canchas como en el mediano plazo, las expectativas con una misión muy claras. En Chivas vuelve a jugar este fin de semana contra Santos Laguna, quien no tendrá la presencia de Chicharito está viviendo sus últimos momentos como jugador. La lesión sufrida en la entrada en calor y aquí es donde entra León mantiene alejado de los entrenamientos del equipo y fuera invernal del viaje. El delantero tiene un pie y medio de regreso en Guadalajara y la pregunta queda para el aficionado apasionado. La razón ¿valdrá la pena esta constancia con la camiseta? Todavía tiene Chicharito fuerzas para darle la vuelta a esta historia y mostrar al vale cada peso, sino que también ya ha hecho goles, tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup. Esta buena racha lo convierte en un candidato natural para asumir el rol que dejará Chicharito, y con una ventaja adicional. Ya conoce la presión, el ambiente y la exigencia de vestir la camiseta más pesada de México. El acuerdo que llevó a Marín al Puebla fue un préstamo con opción a compra. Pero, según Bernal, hay un detalle que prácticamente define el futuro del delantero. Puebla rara vez ejerce la compra definitiva de jugadores que llegan a préstamo. Esto significa que, a menos que ocurra algo completamente inesperado, Marín debería regresar al rebaño y reforzar el plantel en el Clausura 2026. Ahora queda la duda que todo aficionado lleva en el pecho. ¿Tendrá Ricardo Marín lo necesario para asumir el papel de protagonista en el ataque y devolverle a Chivas ese olfato goleador que tanto hemos extrañado? ¿O necesitaremos otro nombre de peso para realmente asustar a los rivales? De acuerdo con la información que circula en los pasillos, la permanencia de Alan Pulido en Chivas después de la apertura 2025 está al borde del abismo. Y no es exagero, el ídolo, el favorito de la afición y protagonista de una de las etapas más gloriosas en la historia reciente del club, está viviendo un momento donde cada partido puede definir su futuro. Puligol regresó oficialmente a Guadalajara el 7 de enero de 2025, rodeado de grandes expectativas. La misión era clara y directa: solucionar de una vez por todas el problema que ha perseguido a Chivas durante años, la falta de un goleador confiable. El contrato, sin embargo, fue corto y estratégico, solo por un año, con opción a renovar por uno más, dependiendo de metas individuales y colectivas. En la práctica, eso significa que cada minuto en la cancha es una prueba. El inicio fue prometedor. Algunos goles importantes reavivaron la esperanza de que el viejo Pulido había regresado para liderar el ataque. Pero la estabilidad duró poco. Bajo el mando de Gerardo Espinosa, inexplicablemente, el delantero perdió espacio y terminó en la banca, algo que nadie pudo entender. Con la llegada de Gabriel Milito, la situación cambió otra vez, y Pulido recuperó la titularidad para esta apertura. Pero ahí está el problema: el gol, que antes era su mejor amigo, parece haberse alejado. Hasta ahora, Pulido no ha podido marcar en el torneo, y la presión solo aumenta. La afición empieza a impacientarse, y dentro del equipo hay una amenaza real. Armando Hormiga González está en gran forma y tocando la puerta de la titularidad, dispuesto a quedarse con el puesto. El escenario está claro: si Pulido quiere seguir en el rebaño en 2026, tendrá que demostrar su valor ahora, y de forma constante. No basta con participar, tiene que decidir los partidos. ¿Y tú, aficionado, crees que Puligol encontrará el camino de las redes para escribir otro capítulo de gloria con la camiseta rojiblanca? ¿O estaremos viendo el fin de su historia en el club más querido de México? De acuerdo con información confirmada oficialmente, Chivas movió otra ficha en el mercado, pero esta vez no para contratar, sino para hacer espacio en el plantel. El lateral izquierdo Daniel Flores, canterano que venía destacando en las fuerzas básicas y que incluso tuvo su oportunidad en el primer equipo, fue anunciado como refuerzo del Phoenix Rising, equipo de Estados Unidos que compite en la USL. La negociación, difundida en redes sociales por el club norteamericano,
se concretó como un préstamo con opción a compra, aunque no se reveló la duración exacta del vínculo. Flores, jugador México-estadounidense, llegó a Rebaño como parte del proceso de captación de talentos implementado por Fernando Hierro y vivió un momento especial en el Clausura 2025, cuando debutó en el primer equipo bajo el mando de Oscar García Junyent, justamente contra Tigres, en la jornada 3. Pero el sueño duró poco. Apenas a los 14 minutos en cancha, Flores sufrió una lesión muscular y tuvo que ser sustituido por Mateo Chávez. Desde entonces, no volvió a aparecer con el primer equipo, teniendo actividad principalmente con el Tapatío, en la Liga de Expansión. Ahora, su salida hacia Phoenix Racing representa una nueva oportunidad para sumar minutos y consolidarse. El propio Flores mostró una actitud positiva respecto al cambio. Se siente bien estar de vuelta en casa, más cerca de la familia. Es una gran motivación y un gran logro para mí jugar frente a ellos, declaró a su nuevo club. Lo que queda en el aire para la afición de Chivas es la pregunta: ¿logrará el joven lateral afianzarse en Estados Unidos y ganar su lugar, o regresará a Rebaño más maduro para finalmente pelear por un puesto en el primer equipo? De acuerdo con Diario Olé, el futuro de Javier Chicharito Hernández podría dar un giro inesperado y llevarlo de vuelta a Europa, algo que pocos imaginaban en esta etapa de su carrera. Todo indica que el delantero, ídolo de toda una generación pero actualmente en salida del Chivas, no tendrá su contrato renovado para la próxima temporada. La relación con el club se ha desgastado y los rumores de un cambio de aires crecen semana a semana, con destinos que van desde la MLS hasta propuestas sorprendentes del otro lado del Atlántico. La novedad que revela el diario argentino es que el Rangers de Andorra, equipo donde juega Marco Fabián, estaría interesado en abrirle las puertas a Chicharito. La propuesta del club andorrano es ambiciosa: fortalecer su plantilla con talento mexicano y, al mismo tiempo, aprovechar la experiencia del número 14 para darle peso a un proyecto que busca plazas en competencias europeas. Tener a un jugador con la historia y el marketing de Chicharito podría poner al Rangers en otro nivel dentro del ámbito local. Marco Fabián, quien fue compañero de Chicharito en la selección mexicana y en Europa, no vería con malos ojos este reencuentro en la cancha, reforzando el aspecto personal de la negociación. Mientras tanto, la situación en Chivas es complicada. El delantero ya venía siendo criticado por su rendimiento dentro del campo, pero el problema se agravó con sus polémicas fuera de la cancha. Videos en redes sociales generaron fuertes críticas y hasta sanciones oficiales. La FMF multó a Chicharito por promover estereotipos sexistas, y la directiva del Rebaño también aplicó medidas internas. Esta cadena de eventos ha desgastado su imagen y puso en duda la conveniencia de mantenerlo en el plantel para 2026. La verdad es que, en este momento, un cambio de aires parece cada vez más lógico, tanto para el jugador como para el club. La cuestión es saber si el Rangers de Andorra será realmente el próximo paso, o solo otro rumor que se perderá en los medios. Lo cierto es que, dependiendo de cómo sea su recta final en el Apertura 2025, el destino de Chicharito podría estar más cerca de las montañas europeas que de las gradas del Estadio Akron. ¿Y tú, aficionado? ¿Crees que ver a Chicharito regresar a Europa sería la oportunidad de redención que necesita o simplemente otro capítulo turbulento al final de su carrera? Según el periodista César Huerta, hay un secreto en los pasillos de Chivas que pocos aficionados conocen, pero que explica mucho la situación polémica en la que está nuestro ídolo, Javier Chicharito Hernández. El centrodelantero, que regresó al Rebaño hace alrededor de 1 año y medio con una gran expectativa, hoy vive una etapa muy distinta a la que la afición soñaba, llena de lesiones, polémicas y goles que no llegan. La gran sorpresa es que el salario millonario de Chicharito no es cubierto al 100% por el club, ni cerca de eso. En realidad, Chivas paga solo una parte del sueldo, mientras que el resto es cubierto por 2 grandes patrocinadores del club: Puma, proveedor oficial del material deportivo, y MG Motor, principal patrocinador de la camiseta. Esta estrategia fue diseñada justamente para facilitar el regreso del máximo goleador en la historia de la selección mexicana, sin comprometer demasiado las finanzas del Rebaño. Pero esta alianza está lejos de ser unánime entre la afición. Al fin y al cabo, el delantero aún no ha debutado en esta Apertura 2025. Se recupera de una lesión que lo dejó fuera del partido contra León y de la participación en la Leagues Cup. Y para empeorar las cosas, se vio envuelto en una polémica fuerte por declaraciones machistas en redes sociales, que generaron críticas severas y reavivaron el debate sobre su decepcionante regreso al equipo. Aún así, Chicharito está entre los 5 jugadores mejor pagados de Chivas, junto a nombres como Luis Romo, Alan Pulido, Eric Guti y Roberto Alvarado. Romo lidera con cerca de 45 millones de pesos anuales, y el salario de Chicharito, cubierto en parte por los patrocinadores,
refuerza la importancia comercial que aún tiene para el club y las marcas. Sobre su regreso a las canchas, las expectativas siguen siendo inciertas. Chivas vuelve a jugar este fin de semana contra Santos Laguna, pero la presencia de Chicharito está prácticamente descartada. La lesión sufrida en la entrada en calor del juego contra León lo mantiene alejado de los entrenamientos con el equipo y fuera incluso del viaje para la Leagues Cup en Estados Unidos. Y la pregunta que queda para el aficionado apasionado es: ¿valdrá la pena esta millonaria inversión? ¿Todavía tiene Chicharito fuerzas para darle la vuelta a esta historia y demostrar que vale cada peso invertido? Nuestro rebaño sagrado está listo para otra batalla de esas que hacen latir fuerte el corazón de la afición. Chivas vs Santos Laguna, en la jornada 4 de la Apertura 2025. Y ojo, no es cualquier partido. Es un encuentro cargado de tensión, contexto y presión, de esos que pueden cambiar el rumbo de la temporada. Después de la dolorosa eliminación en la Leagues Cup, que aún deja un sabor amargo en la boca de la afición, especialmente por esa derrota ante New York Red Bulls, el equipo de Gabriel Milito llega con el orgullo herido y la necesidad de dar una respuesta inmediata. En la competencia internacional pasamos por altos y bajos. Superamos a Charlotte FC en penales, vencimos a Cincinnati en tiempo regular, pero nos faltó gasolina en el momento decisivo. Ahora, se pasa página y el foco está en la Liga MX, donde la recuperación ya comenzó con una electrizante victoria de 4-3 sobre Atlético de San Luis, en pleno Estadio Akron. Pero ahora la historia es otra. Jugar en el Estadio Corona, en Torreón, nunca ha sido tarea fácil. Es territorio rival, con la afición en contra y un Santos que, aunque no es un gigante histórico como Chivas, siempre busca complicar las cosas. Pero la verdad es que ellos saben, cuando el rebaño pisa el césped, el peso de la camiseta intimida. No es casualidad que todos los rivales vean un duelo contra Guadalajara como el partido del año. Gabriel Milito sabe que no puede fallar. Una victoria este domingo no es solo 3 puntos más en la tabla. Es un mensaje directo para toda la Liga MX y, sobre todo, para esos rivales de la capital que se la creen, de que Chivas está vivo, que la presión existe y que la temporada aún puede tener grandes capítulos para nuestro lado. La oportunidad de agarrar ritmo y comenzar una racha positiva es real, y este partido puede ser el detonante que haga arder al equipo y a la afición. Apunta bien, domingo, 10 de agosto, 25 horas, hora del centro de México, en el Estadio Corona, con transmisión por VIX+, TUDN y Canal 5 en México, y TUDN en Estados Unidos. Y ahora te pregunto, aficionado, ¿crees que este duelo en Torreón marcará el inicio de la arrancada de Chivas rumbo a la cima de la Liga MX, callando las críticas y encendiendo de una vez por todas el sueño del título? De acuerdo con Jesús Bernal, de ESPN, el Chivas ya tiene muy avanzado lo que podría ser su primer refuerzo para el Clausura 2026, y esta información está causando bastante revuelo. A pesar de un mercado de verano sumamente activo, donde la directiva concretó la llegada de 4 refuerzos importantes para el Apertura 2025, la realidad es que Javier Mier y su equipo no están pensando en descanso. El plan ya está en modo acelerado, enfocándose tanto en el corto como en el mediano plazo, con una misión muy clara: encontrar al sustituto ideal de Chicharito Hernández, quien no tendrá renovación de contrato y está viviendo sus últimos momentos como jugador del rebaño sagrado. Y aquí es donde entra un nombre conocido por la afición: Ricardo Marín. Según Bernal, el delantero tiene un pie y medio de regreso en Guadalajara para el próximo torneo. ¿La razón? Su desempeño sólido y constante con la camiseta del Puebla. Allí, Marín no solo ha tenido presencia diaria en el ataque, sino que también ya ha hecho goles tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup. Esta buena racha lo convierte en un candidato natural para asumir el rol que dejará Chicharito, y con una ventaja adicional: ya conoce la presión, el ambiente y la exigencia de vestir la camiseta más pesada de México. El acuerdo que llevó a Marín al Puebla fue un préstamo con opción a compra. Pero, según Bernal, hay un detalle que prácticamente define el futuro del delantero. Puebla rara vez ejerce la compra definitiva de jugadores que llegan a préstamo. Esto significa que, a menos que ocurra algo completamente inesperado, Marín debería regresar al rebaño y reforzar el plantel en el Clausura 2026. Ahora queda la duda que todo aficionado lleva en el pecho. ¿Tendrá Ricardo Marín lo necesario para asumir el papel de protagonista en el ataque y devolverle a Chivas ese olfato goleador que tanto hemos extrañado? ¿O necesitaremos otro nombre de peso para realmente asustar a los rivales? De acuerdo con la información que circula en los pasillos, la permanencia de Alan Pulido en Chivas después de la Apertura 2025 está al borde del abismo. Y no es exagero, el ídolo,
el favorito de la afición y protagonista de una de las etapas más gloriosas en la historia reciente del club, está viviendo un momento donde cada partido puede definir su futuro. Puligol regresó oficialmente a Guadalajara el 7 de enero de 2025, rodeado de grandes expectativas. La misión era clara y directa: solucionar de una vez por todas el problema que ha perseguido a Chivas durante años, la falta de un goleador confiable. El contrato, sin embargo, fue corto y estratégico, solo por un año, con opción a renovar por uno más, dependiendo de metas individuales y colectivas. En la práctica, eso significa que cada minuto en la cancha es una prueba. El inicio fue prometedor. Algunos goles importantes reavivaron la esperanza de que el viejo Pulido había regresado para liderar el ataque. Pero la estabilidad duró poco. Bajo el mando de Gerardo Espinosa, inexplicablemente, el delantero perdió espacio y terminó en la banca, algo que nadie pudo entender. Con la llegada de Gabriel Milito, la situación cambió otra vez, y Pulido recuperó la titularidad para esta apertura. Pero ahí está el problema: el gol, que antes era su mejor amigo, parece haberse alejado. Hasta ahora, Pulido no ha podido marcar en el torneo, y la presión solo aumenta. La afición empieza a impacientarse, y dentro del equipo hay una amenaza real. Armando Hormiga González está en gran forma y tocando la puerta de la titularidad, dispuesto a quedarse con el puesto. El escenario está claro: si Pulido quiere seguir en el rebaño en 2026, tendrá que demostrar su valor ahora, y de forma constante. No basta con participar, tiene que decidir los partidos. ¿Y tú, aficionado, crees que Puligol encontrará el camino de las redes para escribir otro capítulo de gloria con la camiseta rojiblanca, o estaremos viendo el fin de su historia en el club más querido de México? De acuerdo con información confirmada oficialmente, Chivas movió otra ficha en el mercado, pero esta vez no para contratar, sino para hacer espacio en el plantel. El lateral izquierdo Daniel Flores, canterano que venía destacando en las fuerzas básicas y que incluso tuvo su oportunidad en el primer equipo, fue anunciado como refuerzo del Phoenix Rising, equipo de Estados Unidos que compite en la USL. La negociación, difundida en redes sociales por el club norteamericano, se concretó como un préstamo con opción a compra, aunque no se reveló la duración exacta del vínculo. Flores, jugador México-estadounidense, llegó a Rebaño como parte del proceso de captación de talentos implementado por Fernando Hierro y vivió un momento especial en el Clausura 2025, cuando debutó en el primer equipo bajo el mando de Oscar García Junyent, justamente contra Tigres, en la jornada 3. Pero el sueño duró poco. Apenas a los 14 minutos en cancha, Flores sufrió una lesión muscular y tuvo que ser sustituido por Mateo Chávez. Desde entonces, no volvió a aparecer con el primer equipo, teniendo actividad principalmente con el Tapatío, en la Liga de Expansión. Ahora, su salida hacia Phoenix Rising representa una nueva oportunidad para sumar minutos y consolidarse. El propio Flores mostró una actitud positiva respecto al cambio. Se siente bien estar de vuelta en casa, más cerca de la familia. Es una gran motivación y un gran logro para mí jugar frente a ellos, declaró a su nuevo club. Lo que queda en el aire para la afición de Chivas es la pregunta: ¿logrará el joven lateral afianzarse en Estados Unidos y ganar su lugar? ¿O regresará a Rebaño más maduro para finalmente pelear por un puesto en el primer equipo? De acuerdo con Diario Olé, el futuro de Javier Chicharito Hernández podría dar un giro inesperado y llevarlo de vuelta a Europa, algo que pocos imaginaban en esta etapa de su carrera. Todo indica que el delantero, ídolo de toda una generación pero actualmente en salida del Chivas, no tendrá su contrato renovado para la próxima temporada. La relación con el club se ha desgastado y los rumores de un cambio de aires crecen semana a semana, con destinos que van desde la MLS hasta propuestas sorprendentes del otro lado del Atlántico. La novedad que revela el diario argentino es que el Rangers de Andorra, equipo donde juega Marco Fabián, estaría interesado en abrirle las puertas a Chicharito. La propuesta del club andorrano es ambiciosa: fortalecer su plantilla con talento mexicano y, al mismo tiempo, aprovechar la experiencia del número 14 para darle peso a un proyecto que busca plazas en competencias europeas. Tener a un jugador con la historia y el marketing de Chicharito podría poner al Rangers en otro nivel dentro del ámbito local. Marco Fabián, quien fue compañero de Chicharito en la selección mexicana y en Europa, no vería con malos ojos este reencuentro en la cancha, reforzando el aspecto personal de la negociación. Mientras tanto, la situación en Chivas es complicada. El delantero ya venía siendo criticado por su rendimiento dentro del campo, pero el problema se agravó con sus polémicas fuera de la cancha. Videos en redes sociales generaron fuertes críticas y hasta sanciones oficiales. La FMF multó a Chicharito por promover estereotipos sexistas, y la directiva del Rebaño también aplicó medidas internas.
Esta cadena de eventos ha desgastado su imagen y puso en duda la conveniencia de mantenerlo en el plantel para 2026. La verdad es que, en este momento, un cambio de aires parece cada vez más lógico, tanto para el jugador como para el club. La cuestión es saber si el Rangers de Andorra será realmente el próximo paso, o solo otro rumor que se perderá en los medios. Lo cierto es que, dependiendo de cómo sea su recta final en el Apertura 2025, el destino de Chicharito podría estar más cerca de las montañas europeas que de las gradas del estadio Akron. ¿Y tú, aficionado? ¿Crees que ver a Chicharito regresar a Europa sería la oportunidad de redención que necesita o simplemente otro capítulo turbulento al final de su carrera? Según el periodista César Huerta, hay un secreto en los pasillos de Chivas que pocos aficionados conocen, pero que explica mucho la situación polémica en la que está nuestro ídolo, Javier Chicharito Hernández. El centrodelantero, que regresó al rebaño hace alrededor de 1 año y medio con una gran expectativa, hoy vive una etapa muy distinta a la que la afición soñaba, llena de lesiones, polémicas y goles que no llegan. La gran sorpresa es que el salario millonario de Chicharito no es cubierto al 100% por el club, ni cerca de eso. En realidad, Chivas paga solo una parte del sueldo, mientras que el resto es cubierto por 2 grandes patrocinadores del club, Puma, proveedor oficial del material deportivo, y MG Motor, principal patrocinador de la camiseta. Esta estrategia fue diseñada justamente para facilitar el regreso del máximo goleador en la historia de la selección mexicana, sin comprometer demasiado las finanzas del rebaño. Pero esta alianza está lejos de ser unánime entre la afición. Al fin y al cabo, el delantero aún no ha debutado en este Apertura 2025. Se recupera de una lesión que lo dejó fuera del partido contra León y de la participación en la Leagues Cup. Y para empeorar las cosas, se vio envuelto en una polémica fuerte por declaraciones machistas en redes sociales, que generaron críticas severas y reavivaron el debate sobre su decepcionante regreso al equipo. Aún así, Chicharito está entre los 5 jugadores mejor pagados de Chivas, junto a nombres como Luis Romo, Alan Pulido, Eric Guti y Roberto Alvarado. Romo lidera con cerca de 45 millones de pesos anuales, y el salario de Chicharito, cubierto en parte por los patrocinadores, refuerza la importancia comercial que aún tiene para el club y las marcas. Sobre su regreso a las canchas, las expectativas siguen siendo inciertas. Chivas vuelve a jugar este fin de semana contra Santos Laguna, pero la presencia de Chicharito está prácticamente descartada. La lesión sufrida en la entrada en calor del juego contra León lo mantiene alejado de los entrenamientos con el equipo y fuera incluso del viaje para la Leagues Cup en Estados Unidos. Y la pregunta que queda para el aficionado apasionado es: ¿valdrá la pena esta millonaria inversión? ¿Todavía tiene Chicharito fuerzas para darle la vuelta a esta historia y demostrar que vale cada peso invertido?